Janina. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva charla con un gran invitado el día de hoy, de un nivel profesional realmente de primerísima. Para nosotros como Alianza es un orgullo poderlo tener presente en esta noche de sábado, tarde-noche, en diferentes lugares de Latinoamérica. La charla de actualización del día de hoy tiene un tema sumamente importante como es el coaching y cerebro en el fútbol. Vamos a hablar un poquito de nuestro invitado, que es el licenciado Rodrigo Caguas, de nacionalidad chilena, y les mencionaba hace un momento que tiene un palmarés sumamente interesante, y la verdad que para nosotros ha sido de mucha felicidad que pueda aceptar nuestra invitación y pueda estar presente esta tarde acá con nosotros, compartir sus conocimientos. Recordemos que vamos a estar, si bien con la sala de Zoom disponible, también tenemos las diferentes páginas de Alianza FC Cochabamba y Torneo Alianza Futuro, por la cual vamos a estar pudiendo transmitir la misma capacitación de hoy, a cargo de nuestro invitado, repito, el licenciado Rodrigo Caguas. Tiene estudios es psicólogo en la Universidad Andrés Bello de Chile, magíster en Medicina y Ciencias del Deporte en la Universidad Mayor también de Chile. Tiene máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte en la UNED, España, certificado especialista en Coaching Deportivo, AEPCODE en España, diplomado en Gestión, Marketing y Comunicación en Organizaciones Deportivas en la Universidad Gabriela Mistral de Chile también. Ya entrando en su etapa de clubes, ha estado y ha sido parte de Palestino de Chile, equipos conocidos como Higgins, Rangers, Universidad de Chile, Cobresal, ha sido también asesor en Sol de América de Paraguay y ha trabajado para la Federación Chilena de Fútbol, apoyando todo lo que es el fútbol formativo femenino dentro de la misma. Así que para nosotros, por demás, decirle, licenciado, que es realmente un verdadero placer tenerlo acá con nosotros, que sea parte de todo esto. Estamos muy agradecidos ya de antemano con usted y estamos seguros que hoy van a ser los minutos que podamos compartir con usted de mucha valía en nuestra preparación, en nuestro futuro, porque es muy importante el coaching, como así la psicología. Hemos tocado diferentes temas de preparación de arqueros, preparación física, y hoy estamos con usted, con un gran profesional. Así que adelante, licenciado, que de repente lo voy a tutear y le voy a decir Rodrigo para que podamos llevar la conversación y la charla más amena. Así que Rodrigo, por favor, lo invito a que también usted dé sus palabras y el momento que usted desee, iniciar la misma para que ya demos ruedo a todo esto. Adelante, Rodrigo. Su micrófono está desactivado. No lo escuchamos, no tenemos audio, el micrófono no lo tiene. Ahora sí. Sí, disculpen, no. Justamente uno ingresa sin micrófono y después se le olvida activar. Bueno, no hay problema. Para todas y para todos, muchas gracias, Danilo, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación a exponer un poquito y hablar un poquito de esto que todos los que estamos aquí probablemente nos gusta, nos apasiona y siempre uno está buscando incorporar nuevos conocimientos. Así que agradecido para que en esta tarde de sábado podamos conversar un poquito acerca de estos temas. Bueno, un poco lo que voy a compartir pantalla para de esta forma poder... Adelante. Perfecto. Ahí ustedes me comunican si se ve bien, se ve completo, se ve bien. Muy claro, Rodrigo, adelante. Excelente, Danilo, muchas gracias. Bien, bueno, yo voy a ir hablando de algunas cosas, después no tengo ningún problema en que podamos, a través de las preguntas, a través de los comentarios, poder profundizar algunos de estos temas, o intercambiar experiencias también, que resulta en general para este tipo de situaciones bastante enriquecedor. Entonces, lo primero comentarles un poquito
que es hablar un poco desde dónde nosotros estamos trabajando actualmente, que es lo importante que ustedes manejen esta idea inicial de que nosotros hoy día tenemos tres grandes ejes de trabajo. Uno que es obviamente la psicología, es la parte esencial, digamos, del trabajo. Se ha venido a incorporar en los últimos años el tema del coaching como una herramienta psicológica específica para producir cambios. Y hoy día estamos incorporando además todo lo que tiene que ver con neurociencias, que son elementos que nos van pudiendo apoyar más bien el trabajo psicológico desde el punto de vista de la biología del cerebro, es decir, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces ahí es muy interesante porque esto en definitiva nos permite poder ampliar el espectro de intervención que tengamos con el futbolista. Entonces, vamos hoy día a hablar claramente de las tres cosas, no por separado, sino que vamos a ir mezclando temas, porque en definitiva nuestro trabajo finalmente tiene que ver no con que nosotros trabajemos con el jugador desde la psicología solamente, o desde el coaching solamente, o desde la neurociencia, sino que vamos en el fondo mezclando un poco estos temas. Entonces vamos a hablar un poquito de los rivales que tiene el cerebro de un jugador, y vamos a ir hablando un poquito de cómo funciona efectivamente este cerebro del jugador en el fútbol, y tratando de que ustedes conozcan un poco esto. Lo primero que me gustaría que ustedes quedaran con total claridad a partir de esta charla es entender que mente y cerebro no son lo mismo. Esto ya hace algunos años los neurocientíficos han podido determinar, ¿no es cierto?, que el cerebro es todo lo físico que está dentro de la cabeza del jugador, es lo que se puede tocar, es lo palpable, ¿no es cierto? Es todo lo que tiene que ver con el cableado, con las neuronas, los procesos sinápticos, que son los procesos que se producen en la conexión neuronal. Todo eso es parte del cerebro. Y el cerebro es como un árbol. No existe ningún cerebro igual a otro. Cada uno es distinto. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que tenemos un cerebro, ¿no es cierto? Y tenemos una mente, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones. Por muchos años se dijo el cerebro, ¿no es cierto? Eh, si se producía un daño a nivel cerebral, eso podía provocar un daño también en nuestra vida, digamos. Si yo, por ejemplo, le pego al cerebro de alguno de ustedes y justo daño la parte que tiene que ver con la capacidad de razonar, obviamente eso va a verse afectado. Pero después se pudo investigar también de manera científica que la mente puede influir sobre nuestro cerebro, no solo físicamente, sino que funcionalmente. Es decir, hoy día sabemos que nuestras emociones, nuestros pensamientos influyen fuertemente sobre el cerebro. Y pensemos que todas las decisiones y todo lo que hacemos, lo que ejecutamos en un entrenamiento y en un partido de fútbol, pasa por el cerebro, aunque nosotros no nos demos cuenta. A veces pasa rápido, a veces no tanto, pero pasa por ahí. Entonces ahí es donde es muy importante hoy día trabajar sobre este tema de la mente. Tal vez un ejemplo que muchos se van a acordar, a lo mejor pues la final de la Copa América del 2015, esto es simplemente para explicar un poquito cómo en un momento determinado a este jugador probablemente le influyó de una manera negativa los procesos mentales. Seguramente cuando Higuaín, ¿no es cierto?, iba caminando hacia el punto penal, iba pensando que no podía perderse el penal, que si lo perdían tenía muchas chances finalmente de no salir campeón, y esto iba a significar que la prensa iba a caer sobre ellos, que a lo mejor el entrenador iba a ser cuestionado, que a lo mejor Messi no iba a querer jugar más. Empieza a tener una serie de pensamientos que generan emociones negativas. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de su respiración, sudoración en las manos, y eso hace que una decisión, de una ejecución que él está acostumbrado a hacer muchas veces, probablemente en este momento la falla, ¿no es cierto? Versus el caso, ¿no es cierto?, del contrario, ¿no? El de Alexis. Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Bueno, evidentemente ahí, muy probablemente, este jugador cuando va hacia patear este penal, que era el último, en el fondo era el más decisivo, va a poder ir con una mente mucho más positiva, va pensando en realidad que lo puede hacer, que genera confianza, siente el apoyo del público, gestiona bien su ansiedad, y por lo tanto una ejecución que él también está acostumbrado a hacerla muchas veces, en este momento él la ejecuta bien. Su cerebro le manda la orden correcta de lo que tiene que hacer. Entonces, aquí en este simple ejemplo,
digamos, que podemos replicar muchas veces en el ámbito del fútbol, vemos cómo la mente puede influir, ya sea positiva o negativamente, sobre nuestro cerebro. Otra cosa que es muy importante que ustedes tienen que saber también es acerca de cómo nace nuestro cerebro y que tiene que ver básicamente con el objetivo que tiene el cerebro. El cerebro tiene un solo objetivo, que es ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, es un cerebro que, como tiene este objetivo, está mucho más preocupado de aquellas cosas que pueden dañarnos, que pueden producirnos problemas. Entonces, un cerebro miedoso, es muy pesimista, siempre está pensando que algo nos va a pasar para cuidarnos, se detiene más en lo negativo y en el contexto del deporte, específicamente en el fútbol, es nuestro principal auto boicoteador. Entonces, esto parte un poco la idea de que tenemos que trabajar para poder resetear este cerebro. Y un objetivo psicológico, tal vez no tan visible, pero que es parte de lo que tenemos que hacer, es cómo ayudamos al jugador de fútbol a poder resetear un poco este cerebro que viene dado negativo por este objetivo que tiene en nuestras vidas, en todas nuestras vidas. No es el caso específico del objetivo del jugador de fútbol, sino que es para todas las personas. Después, hablarles de otra cosa que tiene que ver también con cómo funciona nuestro cerebro y cómo lo vamos... Bueno, perdón, y anteriormente ahí es donde es importante también la herramienta del coaching, como para poder generar este cambio a nivel cerebral. Ya vamos a conversar exactamente sobre algunos temas donde el coaching específicamente en relación a las características que tiene nuestro cerebro son fundamentales. Bueno, pero ustedes dirán, pucha, viene él a contarnos puras noticias negativas, pues viene a decirnos que la mente influye fuertemente, que el cerebro es negativo. Bueno, pero aquí hay cosas que también es importante entender para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos potenciar. Y lo que sabemos es que el cerebro día y noche está cambiando. O sea, el cerebro tiene la capacidad plástica de poder cambiar todos los días. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos abre una ventana muy grande para poder señalar efectivamente cosas que nosotros podríamos ir haciendo para poder cambiar justamente este cerebro. Entonces, el trabajo que hacen los entrenadores, que hacen la preparación física, el jugador que está pensando constantemente en sus niveles de ansiedad, de autoconfianza, todo eso puede ir variando porque en el fondo tenemos un cerebro que puede ir cambiando. Y cambia, ya sabemos a través de los estudios, cambia específicamente con muchas cosas. Por ejemplo, el cerebro tiene la capacidad de aprender fácilmente algunas cosas, y lo que se sabe es que el cerebro, para mantenerse joven, justamente tenemos que trabajar sobre él. El cerebro es el único órgano que mientras más uso le demos, más joven es, a diferencia de otro, que mientras más uso lo vamos deteriorando, lo vamos envejeciendo, el cerebro tiene un proceso inverso. Entonces, por esto es muy importante, primero, dormir, jugar, meditar, construir relaciones, ejercitarse en distintos temas que tienen que ver con la memoria, con el hipocampo, que es la zona que tenemos dentro de nuestro cerebro, tocar, por ejemplo, un instrumento, hacer deporte, eso evidentemente, todas esas cosas nos van ayudando efectivamente a que generemos nuevas conexiones neuronales y por tanto mantengamos nuestro cerebro muy joven. Y específicamente en el contexto del deporte y en el contexto del fútbol, cuando los deportistas realizan ejercicio físico, secretan una hormona que se llama BDNF, que lo que hace es aumentar el rendimiento intelectual. Lo que hace esta hormona es efectivamente generar mayor velocidad entre las conexiones sinápticas, o sea, uno puede pensar más rápido, puede razonar más rápido, puede sumar más rápido, todo aquello que tiene que ver con conexiones y también con ejecuciones técnicas en el deporte. Y también ayudaría el BDNF, ayudaría a regenerar neuronas. Esto es muy interesante porque si hay neuronas que por X motivos se empiezan a apagar y caen como entre comillas en un estado de coma, el BDNF las puede volver a iluminar. Entonces, esto es un beneficio muy importante porque esto nos permite entender cómo el deporte, específicamente en este caso el fútbol, nos pueden ayudar efectivamente a que el cerebro lo tengamos constantemente en movimiento y por lo tanto podamos hacer estos cambios todos los días. Por lo tanto, esto también implica que el cerebro no es necesario que nosotros lo estimulemos solo a una edad y después ya no podamos hacer nada más. El cerebro tú lo puedes estimular durante todos los días de tu vida. De hecho, el cerebro cambia hasta el último día de nuestras vidas. Lo único que impide eventualmente el no poder hacer cambios no es la estructura cerebral, sino que no tengamos ni actitud ni querer hacerlo, ni actitud ni motivación. Eso es lo que impide hoy día los cambios. Y por eso es que ahí viene el coaching como una herramienta deliberada y súper bien estructurada para ayudar a las personas a generar cambios, es decir, a entregarle esta actitud y esta motivación
y obviamente una herramienta para poder generar los cambios. Por eso es que hoy día el coaching nos parece una herramienta muy buena, no aplicable a todos los casos, claramente. Esto no es que el coaching para todos sirva y para todos, sino que en casos específicos. Pero tienen que ver un poco con esto, con trabajar desde la actitud y de la motivación para efectivamente poder generar los cambios. Otro de los mitos que hay en torno al cerebro, y que hoy día ya se ha demostrado que no es así, es acerca del porcentaje que ocupamos de nuestro cerebro. Probablemente muchos de ustedes que fueron a la enseñanza primaria, al colegio, a la escuela, ¿no es cierto? Se les dijo, miren, usted haga lo que haga, estudie lo que estudie, usted máximo va a poder desarrollar un 10, un 15%. Y se pensaba que Einstein, que era un tipo, ¿no es cierto?, que logró un IQ alto, digamos, un coeficiente intelectual alto, había desarrollado tal vez un poco más. Bueno, hoy día sabemos que eso ya no se ajusta a la realidad. Sabemos que nosotros ocupamos el 100% del cerebro, pero lo que se puede determinar es que el cerebro no se utiliza totalmente al mismo tiempo. El cerebro puede estar encendido, digamos, máximo un 2% por vez. Por ejemplo, nosotros en esta charla, mientras estamos aquí, ¿cierto?, interactuando, estamos ocupando máximo un 2%. Si después termina esta charla y cada uno, ¿cierto?, va a comer o va a conversar con otra persona o va a hacer ejercicio, lo que sea, va a ocupar otro 2%. Si de la noche después tú vas y ves una película, que sea, ocupa otro 2%. Entonces el cerebro va aprendiendo y apagando este 2%, y en definitiva, al final del día utiliza todo el cerebro, pero de manera paulatina. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Te dirán, pero ¿por qué esto tiene que ver un poco con el deporte? Porque una de las cosas que se ha podido determinar es que justamente aquel deportista que posee una fortaleza mayor, una fortaleza mental mayor que otro, es porque ese 2% que él tiene posibilidades de utilizar en un partido, en un entrenamiento, lo utiliza al 100%. Entonces, esto significa que el trabajo psicológico con un deportista tiene que apuntar, por ejemplo, a evitar interferencias personales, a gestionar bien sus emociones, a neutralizar interferencias externas, porque de esa forma ese 2% lo puede utilizar al 100%. ¿Qué pasa cuando un jugador, ¿no es cierto?, entra a jugar un partido y de repente se acuerda del problema que tiene con la pareja? Ya ese 2% no es un 2%, es probablemente un 1,7%, porque va a haber un 0,3 ocupándose de ese problema. Si más encima hay una jugada que no le resulta bien y se frustra, ya ese 1,7 es 1,5, porque hay un 0,2 que está asociado a eso. Si después hay presión del entrenador, de los compañeros, del público, ¿no es cierto?, que empieza a afectarle, ya estamos hablando de que ese 2% no lo está pudiendo utilizar a un 100%. Y evidentemente eso es la ventaja desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, que da con respecto a otros deportistas. Entonces, muy importante entender que el 2% que utilizan todos, aquí no hay diferencia, el 2% que utiliza Messi es el mismo 2% que a lo mejor puedo utilizar yo cuando juego. Sin embargo, la capacidad que él tiene a lo mejor de poder utilizar ese 2% al 100% hace que lo convierta en un jugador que tenga una fortaleza mental mayor. Otra de las cosas que son importantes de determinar hoy día, y esto es válido no solo para los entrenadores, sino que también para los jugadores, es qué parte del cerebro es la que está tomando las decisiones. Esto fue debate, digamos, durante muchos años. Y hoy día sabemos que el encargado de tomar prácticamente el 90% de las decisiones a diario en nuestras vidas tiene que ver con el sistema límbico del cerebro, que es el sistema encargado de nuestras emociones. Por lo tanto, las emociones están a la base de todas nuestras decisiones. Por lo tanto, esto implica que cuando yo entro a un partido, ¿no es cierto?, y estuve errático, no logré conectar, no hice jugadas buenas, claro, junto con saber qué cosas físicas a lo mejor tengo que mejorar, qué cosas técnicas tengo que mejorar, también tendría que echar un vistazo a ver qué tipo de emociones son las que tuve en un momento determinado que fueron las que impidieron que pudiera tomar buenas decisiones. Entonces allá es donde hablamos hoy día de un cerebro triúnico. Ya no se habla de hemisferio izquierdo y derecho, eso ya está obsoleto, hace muchos años ya que no se habla de izquierdo y derecho, de que, ¿no es cierto?, el derecho era más creativo, el izquierdo más matemático, más lógico, no. Hoy día se sabe que el cerebro funciona con todas estas tres áreas, que funciona de manera mucho más intrincada de lo que pensábamos, pero esencialmente se sabe que el sistema límbico es un sistema que está siempre presente en prácticamente la mayoría de las decisiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las emociones, pero también está la amígdala, que tiene que ver con la ansiedad, está el hipocampo, que tiene que ver con la memoria,
y tiene que ver con todas las cosas que en el fondo vamos nosotros utilizando en muchas de las decisiones. Entonces, por más que nos parezca finalmente que nosotros tomamos decisiones muy racionales, la mayoría de las veces estamos tomando decisiones a nivel emocional. Y por eso es que nos parece que esta frase de Marcelo Bielsa es muy significativa, cuando él dice, cuando hay una disputa pareja en lo técnico, cuando hay una disputa pareja en la organización, cuando hay una disputa pareja en lo físico, finalmente en lo que se gana, finalmente cuando se gana es cuando las emociones multiplican todas esas herramientas. Muy interesante el concepto en ese sentido de Bielsa, de señalar la importancia de las emociones finalmente cuando hay fuerzas parejas en lo futbolístico, en lo técnico, etc. Bueno, otra de las cosas que también son importantes de poder mencionar es efectivamente algunas cosas que tienen que ver un poco incluso con lo que nos está pasando ahora. O sea, evidentemente, dentro de lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, con esta pandemia del COVID, es importante también saber qué es lo que nos pasa con el cerebro, que son cosas que también nos pasan cuando estamos en contexto deportivo. Y es la tendencia del cerebro siempre, y esta es una tendencia para todos, de permanecer en la zona de confort. Al cerebro le encanta permanecer en la zona de confort, en la zona de tranquilidad, de no movimiento, de no acción, porque de esa forma se asegura de cumplir el objetivo de sobrevivir. Eso es muy importante. Entonces, como el cerebro es especialista en mantenerse en la zona de confort, de no hacer muchas cosas, siempre se explica que todo lo que está afuera es más o menos malo, para no tener que ir a hacerlo. Cuando, ¿no es cierto?, el jugador le dice, oye, vamos a ir a jugar a tal cancha, no, es que esa cancha es muy mala, el cerebro te lo está diciendo para que tú no hagas nada, para que ojalá no juegues al máximo, no te exijas. Eh, si después dicen, no, vamos a ir a jugar a ese torneo, no, es que ese torneo está mal organizado. El cerebro siempre va a tratar de encontrar todo malo porque es un mecanismo defensivo para no tener que salir un poco de la zona de confort. Y de hecho, fíjense que una de las cosas que se ha podido determinar también es que finalmente desaprender cosas que el cerebro ya tiene aprendidas es mucho más difícil que aprender cosas nuevas, porque el cerebro los tiene fuertemente cableados y de hecho muchos de los hábitos que se tienen, esto a nivel deportivo y a nivel personal, son difíciles de cambiar porque están, el cerebro de alguna forma los tiene, como les decía, fuertemente cableados y cuando uno intenta dejarlos, aumenta ese nivel de fuerza para que no se cambie. Entonces es bien interesante un poco entender todo esto para poder explicar muchas veces por qué a las personas les cuesta hacer cambios. Estamos hablando de cambios complejos, no cambios sencillos. Por ejemplo, el cambio en gesto técnico, por ejemplo, cambiar hábitos importantes, el hábito del sedentarismo, etcétera, que son temas que en general cuesta mucho movilizar a las personas. Entonces aquí viene otra cosa que también está relacionada con lo que conversábamos anterior y que tiene que ver con los cambios, ¿ya? Porque a pesar de que el cerebro tiene la capacidad plástica de poder hacer cambios todos los días, el cerebro se mantiene en la zona de confort. Por lo tanto, frente a los cambios, el cerebro tiende a rechazarlos. Sobre todo aquellos cambios inmediatos. Todo lo que sea cambiar de un momento a otro, al cerebro le cuesta mucho cambiar. Y muchas veces, claro, algunos me dirán, los entrenadores me dirán, bueno, pero cuando yo le doy una instrucción en un partido a un jugador para que haga algún cambio, lo hace. Lo que se puede determinar es que el jugador no hace cambios ahí, simplemente reacciona. El cerebro reacciona cuando uno le entrega una instrucción rápida. Si son cambios más duraderos, esos tienen que ser planificados, tienen que ser establecidos en base a una meta, una serie de objetivos y ojalá frente a un plan de acción. Esa es la mejor forma de asegurarnos que los cambios no sean solo momentáneos, sino que sean duraderos y persistan en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante, y aquí vuelvo a reiterar, la importancia de la herramienta del coaching para poder ayudar a generar los cambios, porque el coaching lo que intenta hacer es tomar al deportista en su situación actual, ver con el deportista qué objetivos son los que quiere él realizar, y por tanto el proceso de coaching tiene que ver con ayudar a este deportista a generar estos cambios durante ese proceso. Entonces, evidentemente, de esa forma vamos convenciendo al cerebro de poder hacer cambios. Y aquí hay algo también muy interesante de señalar, y es que el cerebro en general tiene una energía limitada, que en fondo ya sabemos va siempre en busca de poder ayudar a la sobrevivencia. Entonces cuando aparece algo distinto, algo que el cerebro va a tener que destinar energía, no lo hace a buenas y a primeras, porque en el fondo tiene que buscar de dónde sacar esa energía, ¿no?, para poder redistribuirla y asignar un poco eso. Por eso es que convencerlo a poco
y sobre todo si lo logramos convencer de que esos cambios van a ser buenos para el objetivo que es sobrevivir, mucho mejor todavía. Entonces ahí es muy importante la planificación de metas y objetivos. Es la mejor forma de convencer un poco a este cerebro y por eso que es muy importante manejarse con esta estructura, saber que la meta es la consecución final, los objetivos son los pasos que nos llevan a cumplir la meta y debajo de cada objetivo debiera haber un plan de acción. Muy importante que se ha podido determinar, ¿no es cierto?, que la neurología del cerebro, o sea, cómo funciona el cerebro, funciona muy bien con el gran sueño, que sería la meta, y con el conjunto de objetivos, que serían lo que uno realiza en el día a día. Y ahí desde el coaching hay una herramienta muy buena, que es la regla SMART, que finalmente es un acrónimo. Un acrónimo es cuando una palabra, cada letra de la palabra corresponde a una característica. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos claro que los objetivos tienen que ser específicos, ojalá poder medirlos y cuantificarlos lo mejor posible para poder ver cuándo avanzamos, cuándo retrocedemos, cuándo no podemos alcanzar algún objetivo, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un límite de tiempo. Esas son características esenciales de todo proceso de construcción de metas y objetivos. Otra cosa interesantísima que también se ha podido estudiar y que tiene que ver también con esta característica del cerebro de permanecer en la zona de confort es acerca de la explicación que te entrega el cerebro frente a lo que nosotros hacemos. Ya sea que nos haya ido bien en un partido o que nos haya ido mal, ¿no es cierto?, que no hayamos podido cumplir el objetivo o hayamos jugado mal, el cerebro siempre va a tratar de señalar que la culpa es del otro. La culpa fue del árbitro, que la culpa fue del compañero, que la culpa del gol fue del arquero, que el problema es del entrenador, ¿no es cierto?, que el problema son los preparadores físicos que nos hacen trotar 2 horas y no nos hacen ejercicios con pelota, con balón, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es muy importante porque esto es una tendencia natural del cerebro. Esto no es que alguien lo haya desarrollado de manera, sino que esto es la tendencia natural porque también es otro de los mecanismos que utiliza el cerebro para decir tú no tienes que hacer nada, tú mantente en el lugar donde estás, tú no salgas de tu zona porque el que tiene que salir es el otro, porque el otro es el que tiene la culpa. Y esto particularmente en los equipos es fundamental porque evidentemente si tenemos muchos cerebros que están fuertemente utilizando este mecanismo, vamos a tener un problema, vamos a tener muchos jugadores, digamos, culpándose entre sí y no teniendo el grado importante de autocrítica que nos puede permitir eh, generar cambio. Y esto también tiene que ver con algo que en psicología del deporte, por eso les decía yo al principio de la charla, que aquí hemos hablado de temas de coaching, temas de neurociencia y también de psicología del deporte, es lo que se denomina el locus de control, que significa que es cómo yo atribuyo lo que me sucede. Es decir, yo puedo decir, oye, me está yendo bien porque tengo suerte, o me está yendo bien porque con la camiseta que estoy jugando me trae buena suerte, o de repente decir, mira, tengo mala suerte, o tengo que ver con la cábala. Todas esas situaciones que aquí estamos mencionando tienen que ver con un locus de control o una atribución causal externa. Es cuando yo atribuyo externamente lo que me sucede. Y lo que se sabe en psicología del deporte es que este locus de control, cuando se desarrolla internamente, generalmente permite que los deportistas lleguen más lejos. Por lo tanto, es muy importante trabajar para que todos tengan una atribución causal mucho más interna que externa. Y esto tiene que ver un poco con mis tipos de pensamientos, si tengo pensamientos negativos o pensamientos que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, las cábalas son pensamientos irracionales, porque son cosas que uno sabe que no tienen que ver necesariamente con el rendimiento, pero yo creo que sí. Entonces, esto es importante un poco de irlo trabajando. Tiene que ver también con los juicios que yo tengo antes de, ¿no es cierto? Cuando yo voy a jugar una cancha determinada y digo, en esta cancha nunca hemos ganado. Entonces ya inmediatamente me pongo en una posición de no cambio, ¿no? De mantenerme en la zona de confort. O de desinformación, ¿no es cierto? Entonces, ahí es importante trabajar todo esto que tiene que ver con los grupos de control desde esta línea, ¿no? De la línea de los juicios que yo tengo antes de los imperativos, de la desinformación, de los pensamientos negativos, etc. Entonces es muy importante esto para poder también desactivar todos estos pensamientos que a veces no nos permiten trabajar en ese sentido. Luego, y esto también tiene mucho que ver con lo que nos está pasando actualmente, es hablar un poco de cuál es el principal enemigo del cerebro. Uno podría decir, no, pues el principal enemigo es el rival, ¿no es cierto? El principal enemigo es a lo mejor el implemento con el cual yo tengo que competir, no sé. El primer enemigo es mi autoconfianza. Bueno, el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre. El cerebro necesita en todo momento saber qué es lo que hay que hacer
en 2 minutos más, en 4 horas más, en 2 días más, en 3 semanas más, en 6 meses y en 4 años. El cerebro necesita certezas en todo momento. Por eso es que, vuelvo a reiterar, que planificar metas y objetivos es fundamental también para darle tranquilidad al cerebro. El cerebro en todo momento necesita saber cosas. Entonces hoy día, cuando no sabemos qué va a seguir pasando, ¿no es cierto?, con esta pandemia, cuánto tiempo más a lo mejor vamos a poder volver a entrenar, en cuánto tiempo más vamos a poder volver a competir, cuáles van a ser las características de la nueva realidad para poder competir, todo eso le genera mucha incertidumbre al cerebro, y esa incertidumbre el cerebro eventualmente la, la transforma en lo que sería ansiedad y estrés. Por eso es que hoy día estamos con mucha ansiedad y con mucho estrés, algunos de nosotros, ¿cierto?, confinados, otros ya pudiendo salir, pero sin embargo igual manejándose mucho sobre la incertidumbre. Fíjese que está la obligación que tiene el cerebro de estar sabiendo qué va a pasar, que prefiere incluso enterarse de malas noticias que de no saberlas. Entonces, esto habla un poco de la necesidad del cerebro en todo momento de poder entregar la información. Y esto es válido también para la información que le entregan los distintos personeros de un cuerpo técnico a un jugador de fútbol. Si ese jugador entra a jugar, ¿no es cierto?, el partido, y no tiene claro cómo cumplir bien su tarea, no entrenó en su tarea, no le dijeron bien un poco a qué cosas tenía que hacer, indudablemente también es un cerebro que entra con un nivel alto de ansiedad. Por lo tanto, comentarles que efectivamente uno de los factores mentales que más afecta al rendimiento deportivo es justamente la ansiedad. Este es el enemigo número 1 del jugador. ¿Por qué? Porque la ansiedad está determinado que provoca mucha disminución del rendimiento deportivo, perdón. Muchas veces surge de manera imprevista, es transversal a todos, jugadores más experimentados, menos experimentados, jugadores con mucha trayectoria, jugadores talentosos o no talentosos, o que entrenan mucho, que entrenan poco, altos, bajos, independiente del puesto, la ansiedad es transversal, afecta para todos igual. Entonces es muy importante porque esto hay que trabajarlo siempre, no hay que dejarlo al azar. La ansiedad no es una variable que podamos determinar, ¿no es cierto?, que en algunos casos afecta más o afecta menos, puede estar afectando sin darnos cuenta, entonces es importante trabajarlo. Fíjense, bueno, aquí yo voy trayendo varios casos, tal vez el caso que, uno de los casos interesantes como de ver, porque este jugador lo declaró públicamente. Fíjense que este fue el último partido que juega la selección chilena antes de irse al Mundial de Sudáfrica en el año 2010, bajo el periodo de Marcelo Bielsa justamente. Y este jugador que ya anunció hace unos meses que se retiró del fútbol, Manuel Iturra, estaban todavía en duda para componer, para estar presente en la nómina final que iba a participar en el Mundial. Y Chile va a jugar a México con la selección de allá, y luego de ahí viajaba a Sudáfrica. Y entre esos jugadores estaban ellos, que, insisto, estaban todavía entre dudas si estaban en la nómina final o no. Y en el segundo tiempo Bielsa lo hace entrar a él, y él seguramente entra con tanta presión de tener que mostrarle al entrenador que tenía que estar en la nómina mundial, que duró 2 minutos. Fue expulsado porque llegó tarde una pelota. Evidentemente, acá él declara, ¿no sé, posteriormente al partido, que, bueno, su preocupación porque el jugador mexicano no le haya pasado nada grave, y él dice, me mató la ansiedad. Esta cosa de tener que demostrarle al entrenador que yo tengo que estar en la nómina, me generó mucha ansiedad, y él llega tarde a una pelota. Porque evidentemente nosotros sabemos que la ansiedad tiene distintas manifestaciones. Hay manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, no dormir bien la noche previa al partido, dificultades estomacales, y también hay manifestaciones que son más motoras, pérdida de la fluidez del movimiento, pérdida de la coordinación fina, rigidez muscular, algunos calambres también pueden ser. Entonces, acá evidentemente uno sabe que en el caso de él hay una manifestación motora. Entonces, todo esto para entender que la ansiedad está mucho más presente de lo que nosotros sabemos, y que es una variable que tenemos que trabajar evidentemente siempre. Bien, y algunas cosas como ya finales para ir cerrando esta charla de hoy es explicarles que el cerebro en general, por más que uno piense que a veces toma decisiones pensando en otros o pensando en el resto, es un cerebro bastante egoísta. Como ya sabemos, el objetivo que tiene siempre es
ayudarnos a sobrevivir, es un cerebro que siempre está tomando decisiones pensando en lo mejor para uno. Y por lo tanto, esto que, aunque a nosotros nos parezcan que a veces tomamos decisiones altruistas, siempre es pensando en la sobrevivencia. Y por lo mismo también es muy ahorrativo, y cuando hay dificultades o situaciones entra en autopreservación justamente para ahorrar eso. Y además, fíjense que de todo el cuerpo es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo, por lo tanto es un cerebro que siempre está mirándose a sí mismo, en ese sentido, muy egoísta, y también que tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea de si el cerebro es eh, hedonista o evita el placer. Y para que ustedes manejen bien la idea, el cerebro siempre, como permanece en la zona de confort, es un cerebro totalmente hedonista. Día y noche está buscando dos cosas: aumentar el placer y disminuir el dolor. Por eso es que también es un cerebro que en general evita los cambios, porque los cambios siempre traen dolor. Traen tener que dejar algo y tener que incorporar algo que no sabemos si va a funcionar, y en el caso del cerebro, que más encima no sabemos si va a ayudar o no a la sobrevivencia. Entonces, el cerebro tiende a rechazarlo, porque tiene que ver un poco con este dolor que también evita por ser hedonista. Entonces, muy importante tener claro que el cerebro también es muy hedonista, junto con esto que ya hemos conversado, y que tiende a permanecer en la zona de confort. Y finalmente, comentarles algo muy interesante que no vamos a alcanzar a desarrollar mucho ahora, pero simplemente decirles que el cerebro, más allá de lo que uno piensa, por todo esto que uno dice, el cerebro, la inteligencia, ¿no es cierto?, emocional, la inteligencia, digamos, de memoria, todos los tipos de inteligencias que hay una cosa que el cerebro falla bastante, y es que no distingue entre realidad y ficción. El cerebro no sabe cuando algo está ocurriendo realmente o cuando nosotros solo lo estamos visualizando. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo películas de terror nos asustamos, o películas románticas nos emocionamos, porque el cerebro asume que nosotros somos los actores o las actrices, pero no sabe que nosotros somos un espectador de eso. ¿Y esto qué implica? Dos cosas importantes. Primero, que cuando yo creo en algo, el cerebro también lo asume. O sea, si yo creo que no voy a ganar, probablemente el cerebro cumple que no va a ganar, no vamos a andar bien. Y lo segundo es que cuando yo visualizo, efectivamente, aunque no esté ocurriendo la acción, simplemente la estoy imaginando, el cerebro también asume como que está ocurriendo. Y por eso es que hoy día la técnica de visualización es una técnica muy potente que nos ayuda a poner en nuestra cabeza situaciones, imágenes y circunstancias que nos estamos viviendo, y a activar las mismas zonas cerebrales que se activan cuando estamos efectivamente desarrollando la acción. Por eso es que hoy día estamos recomendando efectivamente utilizar mucho la técnica de visualización como para poder también reflejar, para poder ayudar a activar más bien las zonas cerebrales que se intervienen cuando estamos entrenando y estamos jugando. Bien, simplemente para cerrar esta idea, ¿no es cierto?, de que invertir en tratar de entender nuestro cerebro es fundamental para poder desarrollar fortaleza mental. Todo esto que hemos transmitido hoy día en estos minutos, que indudablemente es un barniz, digamos, de todo lo que hemos podido determinar acerca de cómo funciona nuestra cabeza y cómo podemos ayudarla desde el punto de vista psicológico, es esencial para aumentar el rendimiento en el fútbol. Y para terminar, yo solamente comentarles, antes que pasemos a las rondas de preguntas, Danilo, bueno, algunas cosas que pueden interesarles a los que hoy día han podido asistir, que son, Claro bueno, que sí, algunos adelante. cursos activos que tenemos con respecto a lo que hemos hoy día conversado. Un curso de KINAP, que es de Psicología y Coaching Deportivo, otro que es con el Comité Olímpico de Chile, que es Psicología en el Fútbol, y otro que prontamente vamos a realizar con 90 World Experience, que es técnicas de la psicología aplicadas a la dirección de equipos de fútbol. Fui autorizado, y por eso Danilo me da un minutito, no solamente para ofrecer Claro que sí. Adelante, la Rodrigo. posibilidad de que quienes asistieron a esta charla hoy día tengan la posibilidad de poder acceder al curso KINAP con un 50% de descuento. Este es un curso al que está totalmente online, está activo, y es un curso que puede acceder cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que para los que estén interesados un poco en ese curso de KINAP específicamente, que es el primero de psicología y coaching en el deporte, me pueden escribir a las redes o al correo, y nosotros le mandamos un código especial para asegurarnos de que efectivamente tuvo que ver con esta charla, porque es un descuento especial para los asistentes a esta charla. Ahí les dejo mis redes, mis correos, y quedo atento para las preguntas.
Muchas gracias por la atención. Excelente ponencia, Rodrigo. La verdad es de que con seguridad de a poco van a ir apareciendo seguramente ciertas preguntas. Yo quisiera hacerte una, sí, para iniciar esta ronda. ¿Cuál sería la forma correcta, digo, de trabajar la ansiedad en los jugadores? Porque esto consume, ¿no? Un ejemplo te doy. Cada partido puede ser que veamos muchas situaciones de calambre, pero este calambre es igual a la ansiedad. ¿Cómo podríamos manejar esto? Porque en casos pasan pocos minutos del partido y de repente los jugadores muestran estas características en el campo. ¿Cómo podríamos nosotros como entrenadores poder manejar también este tema de ansiedad? Mira, lo que un poco tú me estás preguntando es, en el fondo, entender que la ansiedad se manifiesta de distintas maneras. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que determinar es si la ansiedad de un jugador tiene que ver solo con el evento que está ocurriendo o es una ansiedad que tiene él permanentemente. Con el evento, con el evento. Claro, por un partido, por un evento, ¿no es cierto? Entonces, porque a veces que nos va a pasar que tenemos deportistas que a veces son ansiosos permanentemente, no solamente se colocan ansiosos para el partido. Entonces, lo primero es determinar eso, el tipo de ansiedad. Y lo segundo es la forma que tiene cada jugador de manifestar la ansiedad. Porque no es lo mismo que yo tuviera una manifestación motora que si yo tuviera una manifestación cognitiva de la ansiedad. Por ejemplo, si yo tuviera una manifestación motora y siempre mis músculos están poniéndose rígidos, ¿no es cierto? Pongámosle que yo manifieste de esa forma la ansiedad. Si yo llamo al masajista del equipo, evidentemente me ayuda. Pero si yo tengo una ansiedad cognitiva, o sea, una ansiedad que yo manifiesto cognitivamente, por ejemplo, con pensamientos negativos, dificultad para focalizarme, etcétera, probablemente el hecho de que yo trabaje con un masajista no me va a ayudar mucho. Entonces, va a depender mucho de la manifestación que tiene la ansiedad ese deportista, para saber qué herramienta utilizar adecuadamente. Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta dentro del chat de la sala. Es de Álvaro y dice, ¿cómo trabajaría la ansiedad frente a un rival que estadísticamente es mejor y en general va como favorito? Bueno, hay varias recomendaciones. Primero, centrarse un poco en las propias virtudes. O sea, uno trabaja mucho en reforzando la autoconfianza, en rescatar qué cosas efectivamente nuestras nosotros podemos desarrollar más allá de quien tengamos al frente. Segundo, establecer objetivos más de rendimiento que de resultado, es decir, que apunten al proceso más que a la consecución final. Y tercero, también la visualización podría ayudar un poquito a visualizar algunas cosas con respecto a las cosas que se pueden, perdón, a las destrezas o la organización que yo quiero tener en ese partido. Perfecto. Vamos a dar la palabra a Roberto Mancilla, que quiere realizar una pregunta a Rodrigo. Adelante, Roberto, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buena exponencia, excelente, así que desde ya mis felicitaciones. Bueno, yo soy de Argentina y bueno, estoy trabajando actualmente en un club donde tiene jugadores muy jóvenes, buenos jugadores, pero que tienen un alto grado de frustración por su proceso futbolístico de años anteriores, que por ahí no le fue muy bien, y eso repercute a la hora de los partidos. ¿Cómo podríamos trabajar esa frustración para tratar de recuperarlo lo más rápido posible? Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Roberto, por tus palabras. Mira, ahí esencialmente lo que me da la sensación que podría ayudar bastante, por supuesto que esto es una recomendación sin tener muy claro y no teniendo en profundidad todos los datos de eso, es justamente con la herramienta de coaching, porque el coaching lo que hace justamente es trabajar desde el presente hacia el futuro, no escarba al pasado. Entonces lo que hace finalmente con el deportista es decir, ok, ¿cuáles son tus herramientas actuales? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son tus características actuales? Veamos cuáles tenemos que gestionar, veamos cuáles tenemos que potenciar y veamos de qué forma las gestionamos y las potenciamos. Entonces la herramienta del coaching es justamente una de las herramientas que tiene que ver con eso. Y sobre todo porque la herramienta del coaching lo que hace también es ayudarte a establecer metas y objetivos eficaces. Y muchas veces la frustración tiene que ver con objetivos que están a veces muy inalcanzables, mal formulados, entonces yo me frustro porque no los logro realizar. Entonces me parece que ahí cabría bien, por ejemplo, utilizar una herramienta como el coaching.
Muchas gracias. Rodrigo, Pórfilo Villarroel pregunta, ¿cómo realiza el entrenamiento como coaching con el entrenamiento diario del DT? Lo que pasa es que el coaching, en el fondo, es una herramienta psicológica que en el fondo se utiliza para poder generar cambios en los deportistas. Y es una herramienta que tú puedes establecer como una forma de trabajo permanente con un deportista, tantas sesiones de coaching para poder lograr cumplir el objetivo, pero también el coaching puede ser visto como un conjunto de habilidades que tiene que ver con liderazgo, con motivación, con comunicación. Entonces, en el fondo lo que lo hacen la mayoría de los entrenadores, lo que hacen es estudiar coaching para incorporar esas habilidades. Entonces, son entrenadores, por ejemplo, que son muy empoderadores, que se orientan fuertemente hacia la relación, que están constantemente hablando de las cosas positivas más que las negativas, y utilizan distintos mecanismos de comunicación con el deportista. Entonces ahí es utilizar las habilidades de coaching para potenciar y trabajar el rendimiento deportivo. Muy bien. Desde la página de Facebook dice David Pascualito, ¿cómo trabajar el tema de las voluntades? Por ejemplo, Sánchez va y quita el balón. Messi espera el balón y no lucha por recuperar. ¿Cómo se trabaja lo que yo llamo voluntad? Los aspectos volitivos normalmente tienen que ver con aspectos motivacionales. Entonces habría que ver ahí por qué uno sí y otro no. Por ejemplo, no sé si el caso de que él tocaba de Sánchez es Alexis Sánchez, pero por ejemplo, yo puedo decir, Alexis Sánchez es un jugador que, por ejemplo, cuando viene a trabajar por la selección, mientras todos están durmiendo, descansando la siesta, él está pidiendo permiso para poder ir a la cancha y jugar. O sea, tiene que ver un poco con la motivación que nosotros llamamos autodeterminada. ¿Y esas situaciones se pueden modificar? Por supuesto que sí, pero a lo mejor son parte de un trabajo que se tiene que hacer día a día, porque el cerebro, como les decía, cambia todos los días, entonces por lo tanto tenemos que hacer este esfuerzo de desarrollar un poco estas capacidades y estas habilidades finalmente, porque es algo que se puede desarrollar permanentemente. Bien, Luis Reyes. Luis Reyes dice, buenas noches. Los traumas después del post-fallar en las decisiones dentro de la cancha, en fallar pases, goles, penales, para que no vuelva ese trauma, ¿qué se puede hacer? Mira, lo primero es que muchas veces es importante señalar que el lenguaje crea realidades. O sea, lo que yo digo que cerca me pasa, finalmente va creando cosas que realmente me pueden pasar. Entonces, lo primero que habría que establecer aquí, sacar la palabra trauma, porque no corresponde hablar de trauma cuando es a lo mejor simplemente una frustración, una rabia o una emoción negativa. El trauma es algo mucho más profundo, que las personas desarrollan producto de hechos bastante más grandes y sostienen durante mucho más tiempo. O sea, cuando uno va a una guerra, uno queda con un trauma, digamos, posguerra, ¿no es cierto? Lo que se llama. Entonces, importante también poner las palabras exactas de lo que le pasa a los deportistas para no generar más. Entonces, lo que entiendo aquí, para ir a la pregunta de él, que es qué pasa con la frustración que se produce. Bueno, ahí es importante poner inmediatamente en la cabeza del jugador el siguiente objetivo. Eso es muy importante para poder superar la frustración. Y a veces también puede ayudar el hecho de visualizar el hecho y corregirlo en la cabeza. Es decir, que él visualice lo que no pudo realizar bien, ver qué cosa tuvo que haber hecho distinto para generarla positivamente, visualizarla y ahí seguir ahí con lo que sigue, digamos. El famoso vamos para adelante, todo continúa. Sí, pero con sentido y con realismo y con Claro, cosas. por supuesto. Claro, exactamente. Eso es. Muy bien, Franz, gran ponencia, una consulta. ¿La competencia a corta edad afecta emocionalmente y puede llevar a la frustración del niño en formación hasta el abandono? Si está mal conducida, sí, pero la competencia en sí misma para los niños no es algo antagónico a la formación. Muchas veces se ve como que la formación es una cosa, la competencia otra, como que pelean y pugnan. No, perfectamente yo puedo formar a alguien e incorporar a la competencia. El problema es que cuando esto es más importante que la parte formativa, es decir, cuando la competencia pasa a ser más importante que la enseñanza, por supuesto que empieza a generar daño. Entonces no es la competencia el problema, sino que cómo nosotros inducimos a los chicos al tema competitivo. Es un problema nuestro, no de ellos. Bien. Alex Mendoza pregunta, buenas tardes. Mi pregunta es si como entrenador estoy ansioso y nervioso, ¿qué tanto les afectaría a mis jugadores en un partido? Relativamente, porque hay jugadores que para los entrenadores corresponden una autoridad muy importante y le asignan un valor grande,
y otros que en el fondo tienen una autonomía mayor. Entonces, en algunos más, en algunos menos. La verdad es que yo al menos desconozco estudios que nos puedan decir cuánto porcentaje exactamente es lo que afecta, pero sí lo que sabemos es que la influencia del entrenador sobre sus jugadores es también variable. Bien, Yasmin Hum dice, con respecto al BDNF, ¿cómo podemos activarlos o potenciarlos? ¿Esto podría estar vinculado a una mejor toma de decisiones a nivel de juego? ¿O cómo podemos trabajar la toma de decisiones? Claro, lo que sucede es que el BDNF se secreta de manera endógena con el ejercicio esencialmente aeróbico. No hay tantos estudios que nos puedan señalar, mira, con tal intensidad o con tal... No hay, o sea, es decir, sabemos que cuando uno va a hacer ejercicio aeróbico se secreta BDNF. Y sabemos lo que genera el BDNF, pero no tenemos claro, eh, evidentemente, eh, em, los porcentajes y las formas de ayudar específicamente a ciertos temas, como la toma de decisiones, etc. Entonces, no podría responder en un 100% la pregunta, porque en el fondo yo al menos desconozco investigaciones que nos puedan decir, sí, efectivamente, esto se secreta tanto porcentaje si hacemos esto, y este porcentaje va a ayudar a tal proceso, etc. En general se sabe que el BDNF va a ayudar a todos los procesos. De hecho, simplemente comentarles en 2 segundos que la, la investigación acerca de la producción de BDNF surgió de una manera bien casuística, lo que se llama en ciencia a través de la serendipia, cuando se surge de un hallazgo que no estaba esperado, y es porque efectivamente investigaron los autores con adultos mayores, de que algunos adultos mayores desarrollaban Alzheimer y otros no. Y empezaron a investigar por qué algunos desarrollaban Alzheimer y otros no, se dieron cuenta que había tamaños de hipocampos distintos y que efectivamente el tamaño del hipocampo tenía que ver con el BDNF. Es decir, la producción de BDNF incluso retrasaría o eventualmente impediría la llegada del Alzheimer en los adultos mayores. Y a partir de ahí es que llega el resto de las investigaciones que concluyeron lo que expliqué acerca del BDNF. Clarísimo, profe. Cristóbal Rivas, que me imagino que es su compatriota y también nuestro ponente de mañana, y bienvenido Cristóbal, dice, hola profe, ¿cómo organiza una semana de trabajo en un equipo desde su área, en un equipo de fútbol? ¿Cuáles son sus pilares para la organización de su trabajo? Bien, pues bueno, aquí para responder antes tengo que saludar a mi gran amigo Cristóbal, sí, por supuesto, chileno también y bueno, cercano también. Un abrazo para ti, Cristóbal. Efectivamente, un poco yo voy a contar acerca de la experiencia. Yo no sé si esta es la mejor metodología o no. Yo voy a comentar un poco de lo que en mi experiencia me ha dado resultados relativamente buenos. Y es que yo mezclaba, como les decía, temas de psicología y de coaching. Entonces, normalmente yo, por ejemplo, con un equipo de fútbol, ¿cómo programo la semana? Sesiones individuales durante las tardes. Si se entrenan las mañanas, las tardes sesiones individuales. Con jugadores muchas veces que son señalados por el entrenador que en el fondo necesitan hay trabajo o de común acuerdo, etcétera, con el deportista o conmigo. Digamos. O sea, hay una lista definida previamente con el cuerpo técnico con quienes se trabaja de manera individual. Después, en la mitad de la semana, más o menos, se realiza una charla con todo el equipo, que es psicología del deporte, donde se hablan distintos temas, o se hace un trabajo de una dinámica de comunicación, motivación, en fin. Y después, normalmente se termina mi trabajo, bueno, se sigue trabajando en forma individual hasta el día del partido, y después, en la previa del partido, ya sea el mismo día si es que se juega muy tarde, o previamente si es que está la posibilidad, de trabajar, hacer un proceso de coaching específico con los citados. Ahí se hace un trabajo ya como de focalización para el partido, temas que tienen que ver más de coaching, de motivación, etcétera, y no tanto ya de trabajo psicológico. Esa es más o menos una fórmula que a mí me dio muchos años, buen resultado con San Luis de Quillota y con Corezal. Bien, Franz dice, querido profe, consulta, ¿qué tiene que ver el aspecto triúnico con los dichos que los zurdos desarrollan mejor la mente y habilidad mental? Lo que pasa es que hoy día, como se está estudiando tanto el cerebro, entonces hay muchos mitos con respecto a eso. Verdaderamente uno sabe que a veces los que son zurdos tienen mayor
algunas habilidades más desarrolladas, pero no se sabe si es por una estructura que tenga que ver con que sean zurdos o porque tienen más facilidad para desarrollar otras cosas. La verdad es que no hay claridad. Pero lo que sí puedo decir es que en general cuando se establecía que había un hemisferio que solo trabajaba ciertas cosas y había otro hemisferio trabajando ciertas cosas, eso ya no ocurre. O sea, hoy día está demostrado que, por ejemplo, para las habilidades artísticas, yo utilizo muchos hemisferios, o sea, no es que muchos hemisferios, porque en realidad está dividido en dos hemisferios. Lo que quiero decir es que la parte matemática, que se pensaba que solamente era la parte lógica, la parte racional, qué sé yo, trabaja mucho. En esa parte también. Entonces el cerebro funciona como un todo, perdón, por eso se llama triúnico. En el fondo está puesto como distintas partes del cerebro, pero que funcionan como un todo. De hecho, fíjense, por ejemplo, para dar una buena respuesta a esto, es que mucho tiempo se pensaba que la intuición era algo como mágico, era como que alguien tenía un cierto sentido, ¿no es cierto? Un sexto sentido, incluso se hablaba, ¿no?, de esta capacidad de poder intuir cosas. Hoy día se pudo comprobar que la intuición es muy racional y obedece a un proceso lógico del cerebro. Lo que hace cuando uno piensa que toma decisiones intuitivas, lo que hace el cerebro en pocos segundos es rápidamente tomar experiencias pasadas, predicciones de futuro, y te tira la solución. Y uno piensa que la tomó de manera intuitiva y es finalmente una situación totalmente racional por parte del cerebro. La siguiente pregunta viene de Alianza. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudar a los jugadores a la concentración antes de jugar el partido? Yo pienso que principalmente uno de los problemas que existe para eso tiene que ver con que los jugadores no conocen sus niveles de activación adecuados. Voy a responder con un ejemplo sencillo para que se entienda bien esto, más que explicarlo desde el punto de vista teórico. Por un lado teníamos a Usain Bolt, que me imagino que todos se acuerdan de él, ya retirado, y él, fíjense que antes de competir, él se activaba muchísimo. Él sabía que necesitaba su nivel de activación alto para poder competir bien. Bailaba reggae con el público, hacía show con la cámara, se activaba. Competía y normalmente ganaba, ¿no es cierto? Bueno, y por el otro lado, en una competencia muy similar a la de él, como es el salto con garrocha, teníamos a la rusa Yelena Isinbayeva. Ella, cuando ya sabía que iba a ser llamada, hacía lo contrario a Bolt. Llevaba unas mantas, se aislaba, se tapaba, bajaba su nivel de activación. Salía a competir y ganaba. Fíjense que dos deportistas en deportes muy similares, deportes explosivos, ¿no es cierto?, de corta duración, etc., utilizaban niveles de activación distintos. Entonces, lamentablemente en el fútbol existe la idea de que todos tienen que salir como que si fueran a competir en el boxeo. Y la verdad es que hay jugadores que necesitan a lo mejor un nivel de activación un poquito más bajo de lo que normalmente se piensa. Entonces, eso implica que yo pueda buscar bien mi foco porque estoy con el nivel de energía adecuado. Si estoy con mucho nivel de energía, probablemente mi foco no voy a poder tenerlo, y si estoy con bajo nivel de energía, tampoco. Entonces, buscar este nivel de activación adecuado es una de las tareas que también tenemos los psicólogos en el contexto del fútbol. Siguiente consulta. Isaías Rivero. Usted como profesional, digamos que es un coach del Barça, ¿cómo animaría a sus jugadores después de la pérdida de ayer contra el Bayern de 8-2? Pregunta difícil, muy difícil. La verdad es que, sobre todo porque lo que se está jugando, a ver, tiene que ver un poco con lo que sigue, ¿no? Si lo que sigue es un torneo largo, tengo más posibilidades de poder motivar, generar nuevos objetivos y todo. Si lo que sigue es un partido de vuelta donde tengo que tratar de revertir eso, y si no quedo eliminado, mucho más difícil todavía. Entonces también tiene que ver mucho con esas condiciones externas para poder saber cómo movilizar. Pero indudablemente yo digo siempre que los jugadores profesionales de fútbol, digamos los adultos, como dijo una vez Manuel Pellegrini en una entrevista o sea, en una charla que entregó, él decía que, por ejemplo, los grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, es muy fácil trabajar con ellos, decía, porque no hay que motivarlos. Lo difícil para él, por ejemplo, y hablando de su experiencia que tuvo él en Real Madrid, era que tenía que motivar a los más chicos, al que ingresaba ahí porque tenía que estar, en el fondo, diciéndoles lo que tenían que hacer, que corrigieran, etc. En cambio, los jugadores adultos dicen que son ya más autónomos, son en ese sentido mucho más autodeterminados. Entonces, a mí me da la sensación que aquí más que motivar, no creo que sea la palabra, sino que es ver qué es lo que se hace para, en el fondo, hacer cambios en lo que corresponda, en lo físico, en lo futbolístico, ¿te fijas? Entonces, ya con esos cambios, generalmente ya estamos haciendo un cambio también en la parte mental.
Excelente. Omar Domínguez, ¿hay algún estudio que demuestre que el desgaste mental es más determinante que el desgaste físico? No, yo por lo menos no conozco un estudio que hable Lo que sí sabemos es que el sistema nervioso, por ejemplo, es el sistema que más consume energía en el organismo. Entonces, si tenemos un deportista en general con altos niveles de ansiedad, obviamente está haciendo un gasto energético importante. Pero no que podamos decir que lo mental le puede hacer un desgaste mayor que lo físico. Y me parece, sinceramente, no lo creo. No creo que sea así. Por lo menos en la mayoría. Le iba a decir, Rodrigo, que tenemos varias preguntas en fila. Una de ellas dice Francisco Támara, ¿cómo supera el temor de los niños? Es que habría que identificar bien por qué se produjo el temor. No podría responder eso si no tengo más antecedentes, porque tiene que ver mucho con por qué hay temor, cuál es el origen del temor. Perdón, entendiendo la palabra temor, porque entiendo que temor es distinto a ansiedad. Entonces, si está preguntando por temor, claro, no sabría responder. Claro. Bien, siguiente pregunta, Porfil Villarroel. Se dice que la disciplina es lo primordial para el éxito. ¿Cuál el trabajo del fortalecer dicha disciplina? Si la personalidad se forma en temprana o en temporada edad. En temprana edad, me imagino que es. Temprana edad. Lo que pasa es que los deportistas exitosos no tienen una característica de personalidad determinada. Eso es un concepto errado que durante muchos años surgió, de que en el deporte ciertos tipos de personalidad eran mejores que otros. La verdad es que en el deporte hemos tenido distintos deportistas con distintas personalidades y con distintos niveles de éxito. No es la personalidad lo que determina el éxito no de un deportista, sino que su capacidad y su habilidad de poder gestionar y manejar las variables psicológicas que corresponden al deporte. Es decir, un introvertido que no maneje la ansiedad le va a ir mal igual que un extrovertido que no maneje la ansiedad, por ejemplo. Ahí no hay diferencia. O sea, la diferencia no la dictamina la personalidad, sino que la capacidad en el fondo de poder gestionar bien la ansiedad, independiente de qué tipo de personalidad tengas. Sumamente interesante. Claudio Guineo dice, consulta, ¿qué ejercicio ayudaría para que el cerebro siempre trabaje al 100%, ese 2%? Bueno, o sea, a ver, lo que más o menos se habla a modo cotidiano es que el cerebro siempre tiene que estar en actividad. Y la actividad para un cerebro es distinta a la actividad de un cerebro para uno que para otro. Para un adulto mayor, por ejemplo, se le recomienda mucho hacer estos juegos de crucigrama, sudoku, o sea, que mantener un poco su cerebro activo. Para un ingeniero, ¿no es cierto?, de 40 años que está en pleno, por supuesto que su actividad para poder mantener este cerebro al 2% es distinta. Entonces no hay como unas tareas específicas, sino que tiene que ver con la actividad propia que cada uno tiene a nivel cerebral. Bien. De nuestros amigos de El Fútbol es Mejor Deporte. Dice, ¿cómo se trabaja la parte psicológica de los niños en una competencia? De la misma forma que con un adulto. En eso no hay cambios porque las variables que afectan a los chicos son las mismas variables que afectan a los adultos. La ansiedad que tiene Messi a lo mejor al enfrentarse en un partido de la selección argentina, en términos reales, es la misma ansiedad que tiene un chico cuando tiene que debutar y está su papá mirándolo en la tribuna. La ansiedad no cambia, la ansiedad es la misma. Lo que pasa es que puede ser que nosotros trabajemos con distintas herramientas, porque probablemente la capacidad cognitiva de un chico que todavía está en formación es distinta a la de un jugador profesional. Entonces habrá que enseñarle otro tipo de herramientas. Y evidentemente tiene que ver un poco con la edad de los niños también. Desde la página del Facebook, Gabriel Padilla dice, ¿vimos estado de flow en la performance del Bayern ayer? Yo lamentablemente el partido de ayer no lo pude ver. Desgraciadamente me hubiera gustado verlo por lo que, bueno, la significancia que tuvo. Entonces no podría responder sinceramente esa pregunta. Si la estoy respondiendo estaría incurriendo ahí en un sesgo del cual no quiero incurrir. Evidentemente no lo sé. Tendría que haber visto el partido para poder haberme aventurado en una respuesta. Claro que sí. Bueno, a estas alturas no sé si hay alguien más que quiera participar. Por favor, para si no ya dejarlo en libertad, Rodrigo.
Marcelo Figueroa, adelante, Marce. Dani, buenas noches, profe. Profe, una consulta. Como jugador, ¿qué tan bueno es visualizar un partido? ¿Y qué se hace si no está saliendo lo visualizado? Ya que entramos ahí es donde ya empieza a entrar la ansiedad. ¿Cómo podemos trabajarlo en ese momento? Lo que pasa es que en el fútbol, como es un deporte de habilidades abiertas, muchas veces la visualización no tiene que ver con que yo visualice determinadas jugadas que van a resultar, porque evidentemente hay un rival que también genera otros tipos de acciones. Pero sí la visualización tiene mucho sentido para poder llenarme de emociones y sensaciones positivas y de pensamientos positivos. Entonces, en el fondo la visualización cumple un rol tal vez menos técnico, perdón, y más motivacional que en otros deportes como la gimnasia, que sí puede cumplir un rol mucho más técnico, porque en la gimnasia el gimnasta sale a competir y tiene que realizar una ejecución que ha entrenado 10.000 veces y que la puede visualizar porque es la que va a ejecutar. En el fútbol no. Entonces ahí la visualización no debe ir tanto a apuntar a imaginarme jugadas puntuales, porque eso, insisto, no lo voy a poder controlar, pero sí a sentirme con confianza, a imaginarme situaciones, pero focalizándome más que en la jugada, en las sensaciones positivas, en los pensamientos positivos que yo voy a obtener. Ese es el objetivo que tiene, y a lo mejor en algún momento de habilidad cerrada, como un tiro libre, como un penal, como un córner, podría ser que ahí sí el trabajo de visualización tenga apunte mucho más al tema técnico. Gracias, profe. Desde la página del Facebook, Mariana Llobet pregunta, en jóvenes de 15, 17 años, ¿cómo pueden empezar a trabajar el control de sus emociones para mejorar su juego? Lo primero que habría que hacer ahí es que ellos conozcan sus emociones. Es lo primero que habría que hacer. Saber qué emociones me potencian, saber qué emociones me perjudican, aprender a gestionar las que me perjudican y aprender a potenciar las primeras. Entonces, lo primero es entregar un buen autoconocimiento acerca de las emociones. Segundo, un autoconocimiento acerca de qué cosas me generan emociones positivas y qué cosas me generan emociones negativas, y empezar a ayudarlos también a que puedan lidiar con eso. Tiene que ver básicamente con que aprendan acerca de las emociones y aprendan acerca de sus propias emociones. Bien, José Antonio Belso, me parece que quiere tomar la palabra, por favor. Sí, buenas noches. Un agradecimiento primero a Danilo por el hermoso curso que estamos pasando, una capacitación muy excelente. Y también a Rodrigo, le hablo desde Potosí, Bolivia. Y mi primera consulta es sobre que el coaching es más necesario desde la base fundamental de los niños para llegar a alta competencia, y también en qué se diferencia el psicólogo y el coaching deportivo. Lo que pasa es que, te respondo primero lo último. Lo que nosotros hacemos es coaching. Nosotros lo ponemos el nombre de psicología deportiva, pero es coaching, porque nosotros trabajamos con el deportista también potenciando sus habilidades y considerando su presente hacia el futuro. El problema que tenemos es que hay mucha gente haciendo coaching que no es psicólogo, y eso es complejo porque en el fondo los cursos de coaching no tienen ningún equivalente con lo que es estudiar la carrera de psicología. En países como España esto se está regulando fuertemente y hay una pelea grande entre los colegios psicólogos y los coaches no psicólogos que en el fondo hacen psicología. Yo siempre recomiendo que si usted va a contratar a alguien para hacer procesos de coaching, lo haga con un psicólogo. Esto lo comento porque yo tuve 2 experiencias en el fútbol con coach que, no siendo psicólogos, dejaron procesos muy malos y dejaron daño a jugadores porque no manejaban otra herramienta que era el coaching. En cambio, el psicólogo maneja el coaching y maneja otras herramientas que les permite también trabajar con el deportista. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con eso. Esto es igual, un poco, y le dejo la reflexión a todos, ¿no? Si ustedes tuvieran que operarse el corazón, ¿ustedes van a operarse por un médico que hizo 5 años de medicina más 2 años de especialización, o alguien que estudió un curso de 6 meses para operar el corazón? Eso es lo que pasa con los coaches. Ellos estudian 6 meses, 7 meses, de algo que nosotros estudiamos 5 años. Entonces, ahí está la diferencia radical, y por eso tiene que ver un poco con el tema de conocimientos, de manejo y de un montón de otras cosas. Y con respecto a lo primero, yo lo que un poco señalé hoy día es que el coaching es una herramienta de muchas.
Por lo tanto, cuando trabajamos, ya sea con menores o con adultos, no siempre el coaching sirve para todo. Si yo tengo ansiedad, el coaching no sirve. Sirve que yo trabaje con técnicas de relajación. Si yo tengo que prepararme para enfrentar un partido importante, no sirve el coaching. Sirve que yo a lo mejor visualice ese partido. El coaching es una herramienta más dentro del bagaje que tenemos los psicólogos del deporte. Clarísimo, Rodrigo. A ver, respecto a eso, para darle paso a Rolando Fernández, que quiere tomar la palabra, quiero hacerte una pregunta al respecto. El tema de coaching, evidentemente, tiene que pasar por una licenciatura de psicología porque incluye todo eso, ¿no? Pero en el caso nuestro como entrenadores, nos podría ayudar a visualizar, no sé si es la palabra correcta, pero digo, a tomar a veces mejores decisiones, ¿no? No, obviamente no a tratar a un paciente, sino simplemente como un apoyo a lo que hacemos. Eso es exactamente lo que tú has dicho, Daniel. Distinto es que tú hagas una certificación en coaching, por ejemplo, para que tú adquieras mejores habilidades para hacer mejor tu labor. Pero lo que aquí está pasando es que muchos hacen estas certificaciones y hacen trabajo psicológico cuando no son psicólogos. Ese es el problema. Pero claro, yo siempre, incluso, yo recomiendo que ojalá todos los entrenadores pudieran hacer cursos de certificaciones de coaching, porque son habilidades que ustedes utilizan, por liderazgo, motivación, etc. Entonces, en eso, por supuesto, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, aclarado el tema. Ahora sí le damos paso, por favor, a Rolando Fernández. Adelante. Rolando. Bueno, tengo otra pregunta, sí, entonces, hasta mientras. Perdón, ¿quién va? Ah, José Antonio. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Danilo. Licenciado Rodrigo, buenas noches. Una consulta, licenciado. Ante el derroche de neuronas por los videojuegos, hoy en día es muy complicado poderles sacar los videojuegos a los chicos. Si nos podría dar algunas recomendaciones para poder ver que esos chicos traten de no jugar mucho a los videojuegos porque es duro, ¿no? El tema de las neuronas. No sé si nos podría dar algunos tips para recomendación para los padres en especial, ¿no? Desde su desde su puesto. Gracias. Mire, lo primero es que hoy día algunos estudios han señalado que los videojuegos no serían tan negativos para las neuronas. Ojo con eso, hay muchos procesos cognitivos que indudablemente se desarrollan en el deporte, con otras actividades y también con los juegos. Entonces, no ver que en general el exceso, o sea, que ver que el jugar estos juegos sea tan negativo para las neuronas o para el aspecto cognitivo. Lo que pasa es que el abuso, sí, por supuesto, va produciendo un desgaste, como todas las cosas. Cuando yo tomo agua a las 24 horas me produce un problema, a pesar de que tomar agua hoy día se sabe que es muy bueno. Consumir proteínas es muy bueno, pero si yo consumo proteínas todo el día, también el exceso siempre va a ser, en fondo, adverso para muchos procesos. Eso tiene que ver básicamente con, más que tratar de regularlo, primero, no eliminarlo, porque eso es un error. No hay que eliminar esa posibilidad, sino que regularlo. Que él entienda que puede jugar a lo mejor un tiempo, porque también tiene otras actividades que puede desarrollar. Pero también tiene que ver mucho con lo que preguntaban hace un rato, con aspectos positivos. Si yo logro motivar a mi deportista o a la persona de que el practicar deporte yo puedo lograr muchas mejores cosas, mejores objetivos, relacionarme con personas, secretar endorfina, secretar oxitocina, que tiene que ver con la autoconfianza, etc., evidentemente que la persona va a preferir por un tema motivacional hacer ejercicio versus lo otro. Muchas veces los chicos se confinan a jugar estos videojuegos porque la experiencia deportiva no es tan buena, no tanto porque los videojuegos sean mucho mejores. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con el tema de motivación, temas de desafío, de establecimiento de metas y objetivos, etc. Gracias, profe. ¿Vale? Rodrigo, por medio del WhatsApp me hacen llegar una pregunta. ¿Cómo trabajar con jugadores explosivos? Y si podrías nombrarnos alguna técnica de respiración al respecto. Sí, hay técnicas de respiración, hay una que se llama respiración proporcional, que tiene que ver con tomar aire en determinado tiempo, botar en otro doble de tiempo y así llegar hasta el 6-12, tomar aire en 6 y botar en 12, se llama respiración proporcional.
Esa es como la más conocida. Y la otra pregunta era con jugadores explosivos. Exactamente. Eso tiene que ver básicamente con saber por qué son explosivos. Tiene que ver con una conducta, con una frustración, con una característica, tiene que ver también con cuánto tiempo la trae, cuándo se le desencadena. O sea, hay muchos aspectos que hay que revisar y no es posible dar una respuesta si es que no tenemos tantos datos. Bien, y esta más que pregunta es una aclaración, me parece, de Yasmin Hum. Dice, ¿recomendaría el curso de coaching para jugadores deportistas? Para jugadores, claro, por supuesto, porque los cursos están siempre, bueno, no todos, pero por lo menos los que son de enseñanza y de autoconocimiento. Eso es un poco lo que conversamos. Cuando hay posibilidad de conocer lo que me pasa, ya no estoy generando posibilidad de hacer cambios. Entonces, en general, los cursos que posibilitan entregar mucha información acerca de cómo funcionamos son muy óptimos para eso, para poder generar autoconocimiento. Bien, Octavio Alcócer dice, buenas noches. ¿Hay algún ejercicio o alguna manera de mejorar el miedo, la ansiedad, ya sea para el deporte o en la vida? Bueno, para la ansiedad va a depender mucho cómo se manifiesta la ansiedad, pero en general hay técnicas de relajación para eso, técnicas de respiración, relajación progresiva, entrenamiento autógeno, de repente el yoga puede resultar también, el mindfulness también puede ayudar, va a depender mucho de las características de cómo manifiesta la ansiedad el deportista y de las características un poco que tiene su deporte. Bien, Fanor Diego Pérez quiere realizar una pregunta, me parece, por favor. Fanor. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Fanor, adelante. Muy buenas, licenciado. Bueno, soy de Cochabamba, Bolivia. Mi consulta es, en niños de 6, 7 añitos, ¿cómo podemos trabajar la ansiedad? Es mi consulta. Respondo lo mismo que respondí recién. Va a depender mucho de cómo manifiesta la ansiedad al niño y saber qué es lo que le genera ansiedad. O sea, determinar eso. Y no podría dar una respuesta porque cada uno tiene distintas maneras de manifestar ansiedad. Si es una manifestación motora, fisiológica, cognitiva, hay distintas herramientas. Entonces, no es que exista solo una herramienta para ese nicho, sino que también tiene que ver qué es lo que me genera la ansiedad, si es una ansiedad estado, rasgo y qué tipo de manifestación tiene. Bien, Rodrigo, te pediría ya para entrar en esa parte final, si nos podrías compartir nuevamente tu diapositiva de los cursos para que también podamos tener claro este aspecto, ya que había un poco de confusión del coaching, porque el coaching no sé qué tan nuevo o qué tan antiguo será, ¿no? Pero es una palabra que está muy de moda y es bueno justamente poder aclarar todas esas dudas para que los profesionales presentes y los que nos están viendo también puedan ir tomando decisiones al respecto, que puedan obviamente sumar y colaborar en todo este proceso profesional de cada uno. Perfecto. Ahí la puse y simplemente comentar que en el fondo el curso de psicología y coaching deportivo es un curso donde yo hablo de psicología y herramientas de coaching. Entonces, eventualmente, para entrenador, para un deportista puede resultar bueno porque hay mucho de autoconocimiento acerca de las habilidades de coaching. Y ese es el curso, el que está ahí, que es el curso de Quina, que ustedes ven ahí, que es el que a mí me autorizaron para poder hacerles un 50% de descuento a los que asistieron hoy día a esta charla. Excelente. Voy a pasar y voy a compartir. No sé si esta imagen luego, Rodrigo, la podemos compartir vía nuestra base de datos para todas las personas que tenemos justamente añadidas acá, para que tengan y puedan en cualquier momento comunicarse contigo y obviamente intentar enlazarse a todo esto, porque te digo y te insisto en esto porque por supuesto que todo esto suma, ¿no? Los entrenadores muchas veces nos enfocamos simplemente en la formación tanto técnica, táctica, en todo este conocimiento, pero dejamos de lado esta parte que no deja de ser importante, es más, es relevante porque cada jugador es un mundo diferente. Entonces tenemos que lidiar con diferente tipo de personas y saber, obviamente, tener más herramientas, digo, nos va a dar la posibilidad de cometer menos errores. Exactamente. Esa es la idea. Muy bien. Entonces ya, Rodrigo, quiero agradecerte para ponerle fin a la charla, de verdad, por la predisposición que has tenido con nosotros, mediante IRAM también.
hacerle llegar mis saludos. Gracias por estar acá, por compartir. Yo sé que nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero era sumamente importante poder acudir a todas estas preguntas y evacuarlas de la manera en que lo has hecho, abiertamente. Espero que te hayas sentido cómodo con nosotros, que nosotros de verdad esto lo vamos a tener muy en cuenta y vamos a intentar con seguridad muchos de acá poder ser parte de estos cursos para ir mejorando, que de eso se trata esta capacitación o esta actualización. Nos ha dado muchas herramientas o ideas que nos va a ayudar en un futuro. Así que muchas gracias por tu tiempo, felicitarte por toda la trayectoria que tienes, por los cursos que das. He podido ver también algunas charlas que has tenido con otros clubes, con otras instituciones, y realmente es para valorar todo lo que estás haciendo por la educación del resto, ya sean de entrenadores y psicólogos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tus palabras, Danilo, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar en un sábado a la tarde, que a veces no siempre es fácil estar en esta charla. Y bueno, invitarlos, ahí yo dejé también mis redes y por supuesto ahí a que sigan. Yo ahí publico constantemente, no solo en los cursos, sino que también algunos tips y alguna información importante que te puede ir sirviendo. Así que agradecido, un abrazo virtual para todos y nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Gracias, Danilo. Muchas gracias, Rodrigo. Abrazo y bendiciones para todos. Hasta mañana, que mañana nos vemos también a las 6 de la tarde, hora boliviana, con otro profesional, Cristóbal Rivas, preparador físico, con un tema sumamente interesante. Gracias nuevamente, Rodrigo, y gracias a todos.